me llamo. Así Exacto. ¿me tendré que autopresentar o qué? Ese es el incógnito. Develamos el misterio. El invitado. El invitado especial Bien, traído bien. desde el otro lado del charco. Antonini de Jiménez. Así, tal cual. Así Lo dije, parece. lo dije bien. No, bien. perfecto. Antonini de Jiménez, profesor aquí en la Universidad Católica de Pereira de Negocios Internacionales, economista, Youtuber. influencer Desinfluencer. y alguien con... este programa es muy especial porque es alguien con quien se puede hablar mucho de muchos temas y tiene un gran dominio de lo que domina en la economía y la investigación, que él ya nos va a contar mucho de su trabajo, dónde ha vivido, por qué está en Colombia, hace cuánto y todas estas inquietudes que podemos tener sobre él. Profe, bienvenida. Muchas gracias, chicos, invitándome a este programa tan maravilloso que hace la universidad. Desde aquí ya, llamamos la atención y le mandamos un caluroso saludo a nuestro querido profesor ínclito, David Correa. Pero vamos, he de decir que incluso si nos está escuchando en el coche ahora, camino de Medellín, que le ha salido un rival muy poderoso, así que tenga cuidado, que la competencia al final acaba siendo sus fechorías. Excelente, profe. Profe, cuéntenos, ¿usted hace cuánto está aquí en Pereira? ¿Y por qué? Sí, mira, es una pregunta que también yo me he hecho muchas veces, no tanto porque en Pereira. Yo tomo una decisión en mi vida sin saberlo. Jamás en mi vida pensé que iba a acabar haciendo lo que estoy haciendo. Siempre pensé que acabaría, pues, por la inercia natural de los acontecimientos, llevando la empresa de mi padre, las típicas cosas, ¿no? Quedándome en España, en fin, qué mejor sitio que quedarme en el sitio de sol, playa y buena comida. Y no fue así, no fue así. Y con el tiempo, pues, me he ido moviendo a lo largo del mundo, casi sin quererlo. Viví en Camboya, como sabéis, la frontera norte mexicana, siempre en lugares calientes, en lugares que tenían algo que decirme. Muy bien. Y siempre me ha gustado moverme por universidades y por contornos que, como yo llamo, en la heterodoxia de la heterodoxia. Es decir, no son los contrarios a, sino que están más allá. Por ejemplo, lo contrario de Oxford es Cambridge, lo contrario de Harvard es la LSE. No, eso no es lo contrario, es lo contrario de lo contrario. Es decir, está al otro lado. ¿Por qué me ha gustado eso? Pues porque hay un poema muy bonito de Pope, Alexander Pope, La dignidad del hombre, que dice al final del poema, dice: señores, el asunto en la vida al final acaba siendo si uno decide conocerse a sí mismo o no hacerlo. El mismo Heráclito, el filósofo oscuro, lo decía: me he buscado a mí mismo, como decía el oráculo de Delfos. Cualquier otra cosa dura lo que dura el instante de la satisfacción. No es permanente, no es duradero. Entonces yo he decidido tener una vida lo más permanente y duradera que sea posible. Okay. Ya veremos lo que hacemos y lo que conseguimos. Importante. Profe, ¿usted es de España? ¿De qué parte? Yo soy de un pequeño pueblo, bueno, no tan pequeño, Marchena, 20.000 habitantes, de la campiña, de la provincia de Sevilla, al sur de España, zona cercana a lo que se le llama el Valle del Guadalquivir, uno de los ríos más importantes de España, el segundo más importante en el sur, después del Guadiana, y bueno, pues una zona culturalmente agrícola, ganadera, pero económicamente pues de servicios, poco productivos, pero de sector servicio. Pero servicio al fin y al cabo. Profe, habla mucho de poesía, de filosofía. ¿Qué ha estudiado usted, profe, para presentarle a todos nuestros oyentes? A ver, es que se mezcla todo. Ajá. O sea, a mí no me gustan las categorías. Yo, por unas razones que no vamos a entrar, que yo ya he analizado, que vienen de la cuestión familiar, si todo viene al final de la familia. Uh-huh. Yo hago cosas muy radicales. O sea, yo dedico 12, 13 horas al estudio diario. Okay. Diario. Bastante. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo, por decirlo, ahora mismo yo me estoy leyendo simultáneamente. Me estoy leyendo, pues, ¿qué te digo yo? La guerra del Peloponeso de Tucídides, una historia de Roma de Dionisio de Halicarnaso. Simultáneamente llevo aquí 2 libros, uno de ellos es de Hannah Arendt, otro, en fin. Es una puñetera cura. Eso sin contar con lo de la universidad. Y yo luego lo mezclo todo. Okay. Yo creo que no deberían de estudiarse las carreras de una manera parcializada. Estudiando por un lado la economía, por el otro lado la empresa, por el otro lado la filosofía. No. La condición humana tiende hacia la unidad de las cosas y uno tiene que saber de todo y está obligado a hacerlo. Si no, acaba sabiendo mucho de nada. Todo está vinculado. Todo está vinculado, todo está necesariamente vinculado. Yo me lo he preguntado muchas veces eso, de si todo está o no está. Y me he dado cuenta que
que cuando yo me ponía a estudiar, por ejemplo, pues qué te digo yo, macroeconomía, pues no sé, el modelo de Arrow o el teorema de Arrow no sé, o la teoría de la utilidad, ¿no? de la escuela marginalista, yo me daba cuenta que no, que aquello no, que el hombre era infinitamente más. Bueno, esto lo han dicho ya muchos autores, mucha gente, ¿no? Que el hombre es mucho más. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y me volqué al estudio. Entonces yo, empezando la economía, fui vinculándome hacia las ciencias más, hacia las disciplinas más encarnadas en el estudio de lo especulativo, la filosofía, la sociología, la antropología. Entonces me di cuenta un día que tenía un montón de cosas en la cabeza, pero que no le interesaban a nadie. Entonces yo me dije, no puede ser, no puede ser, hay algo mal. Y el mal, evidentemente, como siempre, era yo. Entonces me dediqué, y aquí fue la conflagración de todo lo que va a llamarse Antonini de Jiménez, en un acto revolucionario que fue el siguiente. Todo el conocimiento universal que llevo adquirido en estos, pues tengo 35 años, pues desde los 10, con 16 años me leí el primer libro, entre comillas, serio, que era La sociedad abierta y su enemigo, de Karl Popper, que no entendí una mierda con 16 años, pero que bueno, ya empecé yo a decir, hay que estudiar los libros más sesudos de la biblioteca, hay que entretener. Y entretener significa no hacer el payaso, que también. Significa explicar profundamente los acontecimientos más banales de nuestra existencia. Lavarte los dientes, arrascarte el trasero, ver una película. Todo eso tiene el conocimiento universal. Por ahí viene traspasado toda la biblioteca de la universidad. Y me he propuesto explicar de una manera rigurosa acontecimientos cotidianos. Y, por ejemplo, saco un vídeo en YouTube, te lo he dicho, ¿no, Antonini? ¿No? De por qué en Colombia, por ejemplo, la gente son animalistas. No digo que alguien tenga un perro, digo por qué hay gente que lleva al veterinario, evidentemente, por una cuestión de salud pública, pero a los masajes, al psicólogo. Al spa. Evidentemente, esa humanización del perro no dice nada del perro, dice mucho del que lo lleva. El perro se convierte en la persona porque es lo único que me permite actuar como persona. Porque cuando me enfrento a otra persona vienen las autocensuras. ¿Qué dirá? ¿Qué pensará? ¿Qué diré? No digo, no cuento, no hago, no pienso, no digo, no sé qué, no sé qué. Lo que demuestra eso es que la persona no sabe relacionarse con la otra. ¿Ves? Pero tú dices, eso es psicología, sí, pero explicado desde un perro. Yo creo que da entrada muy bien al tema que queremos trabajar el día de hoy, con ese tema de la autocensura. Y yo creo que es una cuestión que uno muchas veces no se hace acerca de la libertad, ¿cierto? Pero entonces siempre vemos la libertad como desde afuera, pero cuando mencionas la autocensura, me surge a mí la pregunta, ¿uno es libre desde dentro o es libre desde lo que le imponen los demás? O sea, ahí ese es el punto inicial en el que quisiera empezar. Mira, hay una cosa muy interesante. Una cosa muy interesante. Nosotros en la época de la Edad Media éramos esclavos, nadie lo dudaba. ¿Por qué éramos esclavos en la Edad Media? Pues porque teníamos una autoridad. Teníamos una autoridad. Es que si no, no puedo hablar, me desconcentro. Teníamos una autoridad. Y era reconocible, éramos esclavos, claramente. Pero llega el capitalismo y acabamos con esa autoridad. ¿Somos libres? No, no somos libres. Ahora somos esclavos de nosotros mismos. En el capitalismo no hay amos, es cierto, lo que dicen los liberales. No hay amos, no hay amos, pero solo hay esclavos. ¿Hemos acabado con los amos? Sí, pero no hemos acabado con los esclavos. ¿Por qué? ¿Dónde está entonces el amo? ¿Lo hemos desterrado realmente? No, el amo está dentro de nosotros. En el capitalismo uno es esclavo de sí mismo. ¿Y de qué manera se manifiesta el amo? Cuando aparentemente lo eliminas, como autocensura. La autocensura es la voz del amo escondido dentro de nosotros. Ya no es forma de rey, ya no es en forma de militar, ya se forma parte de nuestra conciencia. ¿Es un paso hacia adelante? Es un paso hacia adelante, pero no es un paso definitivo para la libertad. Por eso, libertad y capitalismo no son lo mismo. Yo creo que es importante, ¿dónde radica, dónde empieza ese problema? Porque pudiendo escogerse libres, por así decirlo, si es que se puede, nos volvemos esclavos por voluntad propia, por así decirlo, pareciera. Porque hay una interpretación muy infantil de lo que es la libertad. La libertad, ahora ha salido también la conferencia de Aladín y la alfombra capitalista, ahí digo lo que es la libertad, haciendo figura. La libertad es una cosa muy jodida. La libertad no es que nadie me diga qué.
La libertad es la conciencia de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque está claro que cuando queremos eliminar a todos los amos, acabamos siendo nosotros esclavos de nuestra propia autocensura. Por lo tanto, nunca salimos de esa situación. Libertad es elegir tus cadenas, no eliminarlas, elegirlas. ¿No? ¿Habéis visto Juego de Tronos? Sí. Sí. Es antes de que degenerara en basura. Al principio, Juego Muy de al Tronos, principio. había una época como era Targaryen, la niña de los dragones. Sí, Daenerys. Targaryen. Quería liberar un poblado porque estaban todos eran esclavos, ¿no? Y llegó uno de los esclavos a hablar con ella y le dijo que él no quería ser liberado. Ajá. Dice, desde que nos habéis liberado, ahora no sabemos qué hacer con nuestra vida. Estamos podulando por la calle. Y sin embargo yo, que era profesor, educador de una familia aristocrática, de cuánto, yo tenía el sentido de mi vida y me sentía realizado. Usted me ha liberado de la autoridad y me ha condenado a la autocensura. Es decir, no la ha hecho más libre. Simplemente ella lo que ha hecho es liberar su conciencia de los prejuicios que tenía sobre los esclavos y los amos. Pero no es eso. La libertad es un ejercicio diario de responsabilidad. No hay otro. De decir, yo decido mi vida, pero tengo que pagar todos los precios día a día, no ver a mis padres, estar en un país extranjero, en no sé cuánto, no sé. Todas esas cosas no las puedo evitar, las tengo que asumir. Todo eso, porque no es algo bello, por eso la libertad no es algo bonito. La libertad no tiene que ver con lo útil, la libertad normalmente es un inconveniente. La libertad normalmente no te da más dinero. La libertad normalmente te crea problemas. La libertad normalmente te deja solo. La libertad tiene que ver con la virtud moral. No tiene que ver con la conveniencia económica. A veces coinciden, sí, pero será una happy coincidence. Una happy coincidence, pero no necesariamente. A mí me surge una duda y es si la libertad no es algo tan bonito como lo pintan, porque todo el mundo siempre anhela la libertad. Porque el primer instante de la libertad, el primer momento de la libertad es un respiro profundo, es un quitarte de encima, es un sacar la cabeza del pie que te aprisiona. Pero ese es solo el primer instante. Y las personas nos quedamos siempre en el primer instante de las cosas. Entonces pensamos que podemos vivir toda nuestra vida quitándonos barreras. Por ejemplo, la autoridad de los padres, la autoridad del hombre frente a la naturaleza, animalismo, la autoridad del hombre frente al medio ambiente, ecologismo. Y todos los ismos es el intento de acabar con todas las autoridades. La cuestión no es acabar con las autoridades, no se pueden acabar. La cuestión es cómo nos relacionamos con ellas. Como el esclavo de la niña esta la de dragones, o ingenuamente creyéndonos que nos podemos liberar de absolutamente todo. No podemos. Acabamos en un supermercado, en un centro comercial. Cuando nos quitamos todos las barreras, ya no me queda nada, ¿ahora qué? Bueno, vamos a ir a comprar algo, ¿no? Eso es lo que queda. Entonces los centros comerciales están llenos de gente aparentemente libre, pero no lo son. Vemos que la libertad tiene un precio gigante. Al final de cuentas, la libertad absoluta no existe. No podemos ser libres del completo. No, imposible. No, libre del completo. No, mira, por ejemplo, hay una cosa muy interesante. En el inicio del capitalismo, las personas acumulaban para enriquecerse. Hoy la gente ya no acumula para enriquecerse. Hoy la gente acumula para liberarse. Y es curioso que ya no acumulan para liberarse de los demás, porque ya se han liberado de todo. Ahora acumulamos para liberarnos de nosotros mismos. Y entonces el consumo, todo lo que son los fuegos artificiales, los parques de atracciones, el ocio, que se ha convertido en el sector fundamental de la economía, sí, es un liberarte de ti mismo. Cuando tú estás jugando a la PlayStation, tú no estás. Es decir, tú te liberas de la pesadumbre de tener que soportarte a ti mismo. Las redes sociales también es una manera de liberarte de ti mismo. Hoy no acumulamos para enriquecernos, sino para liberarnos. O sea que la libertad hoy es el elemento, el pivote central de la economía capitalista.
a pesar de que no tenga esa relación, como mencionamos al principio, de que el capitalismo es igual a libertad, o sea, a pesar de esa... Claro, el capitalismo solo es igual de libertad si tú lo ves desde la posición capitalismo frente a economía esclava, frente a economía gremial. Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente que hay un grado de libertad infinitamente superior. Es evidente que no es lo mismo trabajar para un gremio que trabajar por cuenta propia. Es evidente. Pero de ahí a llegar, mira, la libertad, en filosofía se diría que la libertad es la reconciliación entre lo que quiero y lo que debo. Pero esto lo dice ya Karl Marx. Marx, en El Capital, dice que la sociedad ideal será aquella en la que las personas puedan decidir qué quieren hacer, si por la mañana ir a pescar, por a mediodía ir a tomarse unas croquetas con la mujer y por la tarde ponerse a leer un libro de filosofía. Es decir, que las personas pueden decidir autónomamente. El problema, yo estoy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo de la manera en la que llega Marx. Marx cree que se puede llegar por el mundo de la voluntad, de la decisión. Tomemos la decisión de, hagámoslo. Pero solo se llega desde la responsabilidad. Mira, la responsabilidad es hacer las cosas de verdad. No es decir simplemente, yo quiero un mundo mejor y me conformo con pensarlo para no tener que hacerlo. Eso no es responsabilidad, eso es la voluntad. La voluntad es la que dice, yo voy a Starbucks y me tomo un café de $5 para ayudar a los niños pobres de África porque dan un 20% del precio. Eso es la voluntad. Esa es la voluntad. La responsabilidad es, por ejemplo, ser capaz de vivir estoicamente una vida sobria y alejarte, por ejemplo, de la lógica inminente del capitalismo, no del capitalismo, sino de la lógica de acumulación permanente. Por eso, Marx, si se levantase hoy, sería un capitalista radical. Porque es el reino de la voluntad, como él decidió, lo que hoy impera. Eso es. Ahora, la responsabilidad, complicada. Tengo un estudiante, por ejemplo, otro día vino una mujer, la invitamos, ella es volantera, reparte volantes, publicidad de un gota a gota. Habían matado al marido por 300.000 pesos, locuras, 18 años para una operación de rodilla, la mujer vive en el estrato cero, gana 500.000 pesos al mes, tiene 3 niños a su cargo. Mis estudiantes no van al estrato 0 y 1. No van. No van. ¿Por qué? Porque tienen los prejuicios ideológicos de las sociedades de estos miedos. Pues yo ahora vamos a explicar por qué eso ocurre en Colombia y en Pereira. Pero y traje a la mujer habló. Y luego 2 estudiantes llorando se me acercaron y me dijeron que le querían dar 50.000 pesos a la mujer. Yo le dije, quien le dé dinero a la mujer ha suspendido la asignatura toda su vida, no aprobará jamás en la universidad, nunca. Profe, ¿por qué? Sí, porque esa mujer tiene dignidad. Esa mujer no es pobre siempre, aunque siempre parezca ser pobre a tus ojos. Esa mujer ha venido aquí a dar una conferencia. Y es una conferencista como cualquier otro que viene en traje de chaqueta. Quédese con su dolor porque esos 50.000 pesos son la voluntad, para que la conciencia luego no me mate. Y cuando sea mayor y esté trabajando, entonces haga cosas sostenibles. Por ese tipo de personas. Son 2 cosas muy diferentes. Ah, Los escenarios del cielo a la tierra. Y entremos en Colombia. ¿Cree que eso es una costumbre más de nosotros? Ese querer subsanar los problemas gigantes de la humanidad con los 500 pesos que le damos al señor que pide afuera del carro, ¿o eso es un problema en todo el mundo? No, bueno, es un problema en todo el mundo, pues cambia las formas, pues por ejemplo el capitalismo de esto te provee de cosas muy, ¿no? Lo de comer, no que sé, comida ecológica, hecho gasolina, pero es gasolina verde, ¿entiendes? Como gasolina verde, ¿qué me estás diciendo, amigo? ¿No entiendes? Y a lo mejor lleva, o que te digo yo, va en un Ferrari, pero lleva tatuado la cara del Che Guevara, ¿entiendes? Este tipo de cosas que son un poco, ¿entiendes? Eso pasa. Pero hay grados. Okay. Entonces Colombia, a mi juicio, desde Pereira, porque mi interpretación de Pereira, Colombia se define por la palabra miedo. El miedo es lo que gobierna las horas y los días de Colombia. El miedo te deja solo. Como tienes miedo, te aísla. 100 años de soledad. No, claro, es que todo está unido. La soledad de Gabo viene del miedo. Ese miedo, ¿cómo se manifiesta? De 2 maneras. El miedo hacia adentro toma la forma de autocensura. En Colombia nadie te dice no a la cara. Nadie te dice no a la cara. Oiga, caballero, no, mire, esto no, esto es mejor así. De hecho, a mí me dice, Antonio, es que tú eres muy directo, hay que dar vueltas. No entres directamente al asunto. Y el miedo hacia afuera. Miedo hacia adentro, autocensura. Miedo hacia afuera, sospecha. Sospecha es que voy andando por la calle y siempre voy mirando para atrás. ¿Pero qué? Mira, a las 2 de la tarde para atrás.
Claro. Miro que siempre... ¿Cómo se manifiesta eso en economía? ¿Cómo se manifiesta eso en economía? El miedo hacia adentro en economía, que es autocensura, es adversión al riesgo. Las empresas aquí no invierten ni para la madre que las parió. Para nada. Dice, yo ya gano 3.000 pesos, ¿para qué me voy a meter? No vaya a ser que con esto ya no me vaya bien. Claro. Aversión Se al riesgo. despierta. Y el miedo hacia afuera, que es la forma de sospecha, ¿cómo es? No se hacen alianzas entre empresas, no hay economías de aglomeración, no hay innovación, no hay rendimiento creciente de escala. Por eso no se sale del tema. Eso es el miedo, no es ni La política nueva trampa a monetaria. la pobreza. Eso es ni política monetaria, ni quien se crea que los problemas de Colombia se resuelven con política monetaria fiscal. Esa gente no tiene ni idea de economía, pero ni idea de economía. Eso no tiene nada que ver. Da igual que subas o bajes los impuestos en Colombia, da igual. Si el problema no tiene que ver con lo que pague o con lo que recaude. El problema tiene que ver con lo que estoy en condiciones de hacer. Y cuando hay miedo, los esfuerzos que se gastan para tener un poco de confianza en las cosas impiden. Es como no tiras con todas las fuerzas. Y la libertad nos ha enseñado que es mucho más productiva en muchas ocasiones porque permite precisamente eso, que las personas puedan dedicarse a otras nobles artes, que no sean la de tener que defenderse de un vecino que nunca les va a atacar. Nunca ataca. Hay muchos ejemplos, ¿eh? De esto, millones. ¿Os doy uno? Sí. Bueno, en mi casa un tío que pita todas las noches, por ejemplo. Un hombre mayor que pita todas las noches. Este hombre es cojo, va con un bastón y no ve bien. Y yo digo, ¿este nos va a defender de un atraco? No puede. Pregunta, ¿por qué está? Pita. ¿Por qué pita? Con un silbato no puedo dormir, me despierta. ¿Por qué pita? ¿Para aislarlo a la gente, a los ladrones? No, los está trayendo. Mira, soy cojo, vengan aquí a robar, no soy capaz de defenderos. ¿Por qué pita? Pita para avisar a la gente que está en la casa de que él está, ¿qué? Protegiendo. ¿Vale? La lógica sería, ¿entonces yo puedo dejar mi coche aparcado porque lo está vigilando el hombre? No, me dice la gente, como dejes el coche, se llevan el coche y el vigilante. Pregunta, ¿qué coño hace el vigilante en mi casa? Tiene una razón. Que la persona que está dentro, con un ojo duerme y con el ojo está abierto, y que el otro ojo lo tiene abierto. Es la cosa esa de decir, yo para dormir tranquilo necesito el fetiche de que las cosas por fuera, alguien está cuidando de mí. Es decir, las cosas están bien. Sé que no, es una tontería, porque si las cosas vinieran mal, nadie va a evitar que roben. Pero todo el mundo sabe ya que no van a robar. Es el inconsciente aquí que todavía no está preparado, por eso pasa eso. Podríamos entonces decir que a nosotros los colombianos nos falta tener más confianza. Menos miedo. La confianza viene... Claro, si tienes miedo no puedes confiar en ti. Si tengo miedo, ay, yo no puedo hacer esto, ay, yo no soy capaz de esto, ay, yo no soy capaz de lo otro. Eso se nota en todas las instituciones. Por ejemplo, esto de que en Colombia uno se cree que todo lo que viene de afuera es mejor. Por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces, ¿cómo hace uno para derrocar ese miedo y comenzar a creer en sí mismo? Con actos psicomágicos, como yo hago con mis estudiantes. Yo cojo a 3 estudiantes más miedosos, digo, tú conmigo mañana a Danubio, a Tokio, que son los barrios más peligrosos de Pereira. Va a venir, va a ver que no pasa nada, luego te va a ir y va a pensar sobre esto. Sí. Ya está. Y el tío dice, hostia, es verdad, no pasaba nada, ¿por qué? Y cuando la gente, amigo suyo, reproduzca, aquellos sitios son peligrosos, él se reirá en la cara de ellos y ayudará a que otros empiecen a cambiar. Actos psicomágicos. Cojo a mis estudiantes y le hago cosas radicales. Solo los actos pueden cambiar a una persona. Las palabras no molestan. Nunca los actos. Los actos que vienen después de un proceso de reflexión. Por ejemplo, la manera de que yo doy clase, la manera en la que yo hablo con palabrota, la manera... No es solo esto una manera de ser, esto es un acto psicomágico para mis estudiantes también. De alguna manera ellos se enfrentan con personajes que dicen, pero ¿y este de dónde ha salido? Y es vivo, y puede vivir, y le va bien, y es feliz. Ah, ¿se puede hacer esto? Yo pensaba que no. Eso ya es un cambio. Esas pequeñas cosas, si nosotros las multiplicamos por los 49 millones de habitantes que tiene Colombia, eso cambia el país. La política monetaria, eso no cambia una mierda. Eso no cambia nada. Uno tiene que estudiar economía para darse cuenta que la economía no cambia nada. Sí, es verdad. Da igual. Ah, y otra cosa, la política macroeconómica que sigue Colombia de mantener el peso a 3.000 con el cambio del dólar, aunque ahora haya cambiado por una cuestión coyuntural de la guerra arancelaria con China, eso no es por prudencia monetaria, eso es por miedo monetario. Cuando uno tiene miedo, ¿qué hace? Que las cosas no se muevan, que se queden como están. No es una virtud, prudencia macroeconómica, es un defecto, miedo al cambio. Es decir,
que no se interprete la política macroeconómica de Colombia como de personajes y autoridades reflexivas que mantienen una política macroeconómica sostenible porque conocen y reconocen los accidentes de llevar una política laxa. No, no han pasado por ahí para llegar a ello. Están en el primer nivel. No toque esto, no vaya a ser que se desmorone. Lo mejor es no hacer cambios. Pues esa es la imagen que Claro, se claro, dice, nosotros vamos como los europeos, mira, mantenemos como el Banco Central Europeo. No, 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 corazón. El Banco Central Europeo ha pasado ya por esa reflexión. Tú no te mueves no porque te has cansado, sino porque tienes miedo a caerte. Son distintos. Una pregunta así, ya hablando en economía y acá en el país, mucha discusión ha habido entre liberales y de pronto un poco más conservadores sobre el salario mínimo, ¿cierto? Que la gente debería tener la capacidad de elegir dónde quiere trabajar, no importa el lugar, y que el salario restringe esa libertad de escoger dónde trabajar. ¿Eso usted qué piensa? Sobre el tema de que haya un salario mínimo, por ejemplo, en Colombia, Sí. una política salarial Sí. mínima. Bueno, la economía nos dice, chicos, la economía nos dice que cuando tú estableces un nivel salarial por encima del nivel de producción, de productividad, vas a generar inflación. Por lo tanto, lo que vas a ganar por un lado lo vas a perder por otro. Más bien, vas a perderlo. Nominalmente vas a ganar más, pero realmente no vas a tener nada. Eso para empezar. Es decir, que la política salarial no viene de la voluntad de decir, voy a poner un decreto donde se tenga que cobrar tanto. Viene de la responsabilidad, que es hacer cosas, producir más y mejor. Si nosotros acabáramos con el miedo en Colombia, solo con el miedo, nosotros podríamos aplicar la política monetaria que quisiéramos, da igual. Seríamos un país rico. Seríamos ricos. Pero no, el miedo lo prohíbe. Entonces, una política salarial, pues mira, yo te digo que yo estoy de acuerdo en que se suba el salario a los sectores más vulnerables de la sociedad, siempre y cuando los sectores más avanzados de esa sociedad incrementen sus niveles de producción, de tal manera que el nivel de productividad global de la economía vaya en pos al alza de los salarios de ellos. Claro, Ok. para evitar la inflación. Es decir, me como un trozo de la tarta para dárselo a los otros. Es decir, distribuyo un poquito, pero no me invento. Es decir, si el país crece al 3, yo no puedo subir el salario el 4 Ujú. de los más pobres, aunque los más pobres crezcan al 2. Entonces yo digo, bueno, os doy 4 y el 1 se lo quito a los del 3. Claro, ahí hay un debate, incentivo, eficiencia, no sé qué, no sé cuánto. Hombre, mira, yo os voy a decir una cosa, chicos. Nosotros habremos estudiado Keynes, pero que nadie se equivoque. Keynes viene a Colombia y lo flipa. Bueno, vendría a Colombia y lo flipa. Los niveles de desigualdad en este país son tan hirientes Ujú. que es imposible llevar a cabo cualquier política económica, no funcionará nunca. De hecho, cuando los niveles de desigualdad son tan hirientes como aquí, que no son clases sociales, sino que son estratos, Estrato. eso es un nivel en que la gente no pasa de un estrato 0 al 1, la movilidad social es imposible, eso hace que la desigualdad se realimente a sí misma, es decir, que incluso las políticas orientadas a reducir la desigualdad la incrementan. ¿Por qué? Claro, porque el que tiene que aplicar una política de desigualdad o de reducir la desigualdad en Tokio no está en su puñetera vida en Tokio, no sabe ni lo que es Tokio, Danubio, estos barrios Estos para barrios las marginales. personas que no estén aquí en Pereira. ¿No? Entonces una de las cosas que me di cuenta en la frontera norte mexicana, que ocurre aquí lo mismo, es que cuando la desigualdad está grande, incluso las medidas aplicadas a reducirla la incrementan. El gasto social orientado a reducir la desigualdad, el gasto social orientado a reducir la desigualdad, no a comprar, no, a reducir la desigualdad, ese. En México y en Colombia la incrementan. O sea, tú dices, ¿cómo? O sea, la propia medida enfocada a reducir la desigualdad la incrementa, no ya las otras. Esa misma, ¿por qué? Claro, porque cuando vamos a dar recursos, ¿a quién se lo damos? A donde llegan nuestros niveles de redes y de información. Y esos son la parte más alta de los estratos más bajos. Pero ¿qué pasa con los más bajos de los estratos más bajos? Con la parte más informal de la economía de la que no tenemos datos. A ese no le llega nada. Hay una segregación. Hay una segregación dentro de los más desiguales. Hay una segregación dentro de los más pobres. Están los pobres y los pobres desgraciados míseros completos. A eso no le llega. ¿Por qué? Porque el que está dando la ayuda no se mueve por ahí. Allí no hay datos. Allí no hay gente que le diga, no. Se incrementa. Entonces el quintil más bajo acaba recibiendo mucho menos de la ayuda social que el quintil más alto. De la ayuda a reducir la desigualdad. No de la ayuda a comprar, de la ayuda a reducirla, la incrementa. Entonces, claro, cualquier política de gasto público keynesiana que se quiera llevar a cabo para reducir la desigualdad en Colombia está condenada al fracaso.
tiene que fracasar. Por eso da igual. ¿Y todo viene por qué? Claro, hay miedo. La desigualdad alimenta el miedo. La desigualdad que entre tú y yo hay una distancia infinita. Y cuando hay una distancia infinita, la gente se junta siempre con los mismos. Hablan de lo mismo. Mis estudiantes se sientan siempre en la misma mesa con el mismo estudiante de al lado. Yo le digo, ¿pero tú qué me estás contando? De que los políticos son unos desgraciados. Si tú eres el mismo que no eres capaz de sentarte con una persona que no conoces, no vaya a ser que... jejeje. No te siempre te sientas en la misma mesa. Estás reproduciendo el inmovilismo social. En la misma silla donde te sientas en la universidad. ¿A mí qué me estás contando de que el político es un corrupto? Mírate tú, cuídate, chaval, antes de hablar de los demás. Esto es jodido, ¿no? Sí, silencio, sí, sí, silencio sí. blanco. Es que lo deja White uno silence. pensando. Sí. Uno queda como No, pero conectando. claro, pero bueno, y hay millones de cosas. Entonces, claro, si la desigualdad genera una distancia entre los unos y los otros, esa distancia genera una falta de información entre los unos y los otros. Esa falta de información, evidentemente, hace que del otro, que no sé qué, desconfíe. Por lo tanto, se realimenta el miedo. Toda la cantidad de tontería que me dicen a mí al cabo del día de cuidado, no te metas por ahí, cuidado, no hagas esto y cuidado que te va a pasar. La gran mayoría son miedos. Que sí, que hay parte que se puede explicar porque este país viene de unas condiciones muy deplorables. De violencia, de narcotráfico, es cierto, es verdad. Pero eso ya hoy no existe. Hay una base, pero se rescala como demasiado. Y el discurso es más fuerte que los hechos. Absolutamente. O sea, yo no digo que todavía no haya focos de criminalidad, sí, seguro. Pero para el nivel de miedo que tenemos, evidentemente no. Este miedo tiene que ver con una época que ya no existe en Colombia. Que va a acabar, este miedo acabará, irá acabando. Pero para ir acabando hay que dar fuerte con el látigo a los estudiantes, como hago yo. Fuerte y flojo. Bum, bum, Ahí bum. está la Radical. respuesta. Claro, así. Por ejemplo, hay una cosa que trabajábamos en una clase de economía conductual y era que hay una falacia de que pensamos que las cosas son más grandes solo de pensamiento, sin conocer el dato, ¿cierto? Entonces uno le preguntan, ¿qué hay más, homicidios o suicidios? Claro. Entonces la gente lo primero que va es a homicidios porque todos los días en el televisor mínimo 6 homicidios, bajita la mano. Claro. Pero uno va y mira las tasas de suicidios contra homicidios y los suicidios son 6, 7 veces más que los homicidios. En este país no tanto porque nuestra tasa de homicidios es altica, es cercana al 30 por cada 1000. Pero en países, por ejemplo, como Japón, que siempre referenciamos, que la tasa de homicidio está cerca al 5 y la tasa de suicidio es como al 60, si no me equivoco. Entonces, esas relaciones ahí son complicadas. Son duras. Sí, sí. No, totalmente. No, a ver, sí. Luego también, mira, porque yo lo del tema del suicidio y eso tampoco no lo he estudiado, no he estudiado mucho las tasas, no he estudiado mucho exactamente, aunque sé que ha habido aquí casos y eso del tema del suicidio. Yo creo que tiene que ver un poco lo que pasa aquí con esta cosa que hay de la extremada hiper, mega, ultra, super sensibilidad del colombiano. O sea, cualquier cosa es una ofensa. Cualquier cosa es una ofensa. Sí, sí. Y esta hipersubjetivización de la sociedad, que por cierto lleva a toda la escuela de la posmodernidad, Arturo Escobar, el postdesarrollo, todas estas corrientes subjetivas de respetar todo eso, viene de esa hiper mega ultra hipersubjetividad, sensibilidad, esa cosa de pues de no tener una recia actitud ante el sentimiento, de autodominio. Entonces todo esto de los suicidios, de acabar en el alcohol, de la droga, por eso todas estas cosas que son artes extremadamente nobles, mira, la mejor manera de acabar la vida. Yo sé que esto hay muchas críticas, a mí yo lo digo, haciéndolo de una manera responsable cuando uno sabe que la vida ya no da más de sí. La mejor manera es acabarla uno cuando ya la vida no tiene más que ofrecer. Pero claro, no desde la conciencia de un niño imbécil, de una hipersubjetividad porque me ha dejado el novio y me ha dejado el novio, sino en un acto de reflexión colosal. Ahí es donde está el arte noble, es como la droga. ¿La droga es mala? Bueno, pues depende, a Mozart le venía muy bien para componer. Claro. ¿Tú te drogas o la droga tú consumes droga o la droga te consume a ti? Pero esa es la pregunta. En Colombia la gran mayoría le consume la droga, está claro, es evidente, por lo que hemos hablado del miedo. Por eso Colombia se viene teniéndole miedo a la droga. Pero claro, teniéndole miedo a la droga, va en la orientación contraria donde tiene que ir para que la droga civilice a las personas. Es decir, que tienen razón sin tenerla. Es lo jodido de esto. Vivimos en un país de paradojas. En un país profundamente de paradoja, porque lo que es conveniente y necesario para el espíritu humano, aquí acaba torciéndose. Yo lo dije en un vídeo, la prudencia aquí es temeridad.
La prudencia aquí se entiende como, o sea, por ejemplo, el coche, ¿vale? Ser prudente es respetar las señales de tráfico y despacito, ¿verdad? No, eso aquí se entiende como cobarde. Ah, tú eres un cobarde, yo voy a 300 por hora, yo soy un puñetero crack, yo soy muy guay. Es decir, la prudencia se entiende como cobardía. Pero la valentía se entiende como temeridad. Y entonces yo digo, caballero, me voy a dar un paseito por la noche por la Plaza Bolívar. Tú estás loco, por la Plaza Bolívar te van a matar 35. No te matan. La valentía se convierte en temeridad, la prudencia en cobardía. ¿Ves cómo cambian todos los valores que gobiernan a este país? Entonces, cualquier cosa que haga viene atrofiada. Necesariamente atrofiada. Por eso uno cree ser valiente a 300 kilómetros por hora en la moto, cuando es un maldito temerario. Y es un cobarde no pasear por Bolívar a las 10 de la noche, cuando se cree una persona prudente. Okay. ¿Ves cómo cambian las pasiones? Son las mismas. Las pasiones son las mismas. Todo el mundo es temerario, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo es prudente. Esas pasiones no cambian. La diferencia es si esas pasiones llevan a que te mates en una carretera, o esas pasiones te llevan a que hables con uno y montes una microempresa. Es decir, si te llevan a liberarte o te llevan a embrutecerte. Eso es el asunto. Eso es el asunto. Lo que pasa entonces en Colombia es que somos unos extremistas. Somos unos extremistas totales. Y eso es lo que nos llevan a tantos problemas sociales que estamos viviendo. Nos falta tener un equilibrio y sobre todo una inteligencia emocional. Ahí, bravo. La inteligencia emocional, tú lo has dicho, es clave. Estabilidad. A la mayoría de los colombianos y a la mayoría de las personas les falta estabilidad. Sí. No, de hecho, sí. De hecho, eso es muy interesante, ese punto, ¿eh? Yo quisiera, porque el profe tiene ahorita clase. Sí, 5 minutitos, ¿no? De alegría y alboroto. Hablar de un tema, y es que veo yo mucho en los jóvenes, por lo menos en la universidad, una mezcla muy fuerte entre ansiedad y depresión. O más de la una, más de la otra, pero estamos a estas etapas del partido, como veo en mi círculo social primario y también ya más lejano, hay mucha ansiedad y depresión. ¿Eso tendrá algo que ver con todo lo que hemos hablado? Claro, con lo que ha dicho la compañera, la falta de estabilidad, los dos extremos de la estabilidad, es por un lado la depresión y por el otro lado la ansiedad. Es lo mismo, pero visto desde la otra cara. Claro, eso es cuando uno no tiene la fuerza férrea, la firmeza en el carácter. Y eso viene normalmente de una situación familiar, pero esto no es que esté culpando a los padres, porque vuestros mismos padres han tenido padres, y sus padres han tenido padres, es decir, los padres de todos los padres. ¿Vale? La culpa es los padres de todos los padres. Ok. Bueno, pues los padres de todos los padres nos han criado en unas condiciones en las que, por un lado, no nos han favorecido el carácter, tú no te lo mereces o tú no eres capaz. Es decir, falta de confianza. Y por el otro lado, en la falta de entrega hacia la indeleble actitud del trabajo, que al final es la madre del cordero, la responsabilidad. Me pregunto, ayer estaba pensando, ¿por qué en Pereira la gente con el tema del alcohol son muy prudentes, no vaya a ser que me multe el tal, pero luego para cumplir el resto de señales de tráfico les importa una mierda? ¿Por qué una sí la cumple y la otra no, cuando con las otras también le pueden multar? Porque también te pueden multar. ¿Por qué particularmente esas sí la cumplen y las otras no? Hay una razón. Porque esa tiene que ver con lo objetivo, con lo concreto, con lo determinado. Usted ha bebido alcohol y da. Y eso es objetivo. Sí. Lo otro son normas no objetivas, son normas relacionales. Es decir, pasar a 3 centímetros de mi brazo o a 3 metros de mi brazo es una cuestión de apreciación, no de objetividad. ¿Entiendes? Entonces, de alguna manera, la gente no bebe no porque no quiera beber, no bebe porque tiene miedo a que le multen. Es decir, todavía no hay una conciencia de, no, mira, es que si bebo lo reflejo y tal y cual. Si no hubiera policía, beberían muchos. Todos, Probablemente, sí. Totalmente todos. Estamos todos jodidos. Sí. Pero hemos entendido la clase. Sí, o sea, claro. Sí. el problema de la economía en Colombia no tiene que ver con la economía. Exacto. No tiene que ver con la economía, ese es el titular. El problema de la crisis económica, de falta de desarrollo económico del país, no tiene que ver con la economía del país. Eso es el resultado de otras cosas más importantes. Ese es el resultado de otras cosas más importantes, que hay que ir cambiándolas. ¿No? ¿Tú qué dices? Sí, claro. Como el miedo. ¿Mm?
Exacto. Los miedos uno puede también, es una pasión, es un sentimiento irracional, pero también se puede gobernar. Uno puede ir trasladando el miedo a otras cosas. Profe, ¿qué nos recomienda a nosotros y a los oyentes para ir venciendo ese miedo tan característico nuestro colombiano? Mira, yo recomiendo que hagáis una vez al día una cosita, solo una cosita, pequeña, nimia, que no hagáis nunca. Por ejemplo, yo siempre me voy en autobús, pero por ejemplo, es que yo siempre me voy en coche. Una vez a la semana, vete en autobús. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Me puedo ir en coche? Ya, vete en autobús. Y reflexiona luego sobre eso. ¿Cómo te has sentido? Las personas que te has encontrado. ¿Por qué prefieres siempre el coche? ¿Cuáles son las desventajas que has visto? Otro día, un día al mes, ten la valentía de sentarte al lado en la clase de una persona con la que nunca te sientas, o en una parte donde nunca te sientas. Siéntate un día adelante. ¿Por qué los estudiantes nunca se sientan en las primeras filas? ¿Por miedo? Claro, esa es la distancia simbólica que se pone entre la autoridad y ellos. Es decir, en lugar de relacionarse directamente con la autoridad, que es el profesor, y sentarte al lado, me siento 3 o 4 escalones detrás, pues esa es la distancia en términos cuantitativos que ocupa. Tú dices, ¿y el miedo en Colombia se puede medir? Sí, entre la distancia que hay en el alumno y el profesor. Cuando se sientan, esa distancia es cuantificable, y esa cuantificación es el miedo. Por ejemplo, bueno, pues hoy siempre me siento a partir de la tercera fila. Hoy me voy a sentar en la segunda. Yo sé que no, que me da la cosa, que no sé cuánto, que ve. No, lo voy a hacer. Y mañana a clase voy a venir con las pulseras, o voy a traerme algo así que todo el mundo me pudiera criticar. Y luego, ¿entiendes? Pequeñas cositas, no tienen que ser grandes mamotracos, ¿verdad? Yo nunca pongo la mesa en casa, ahora la voy a poner. Y hoy voy además a hacer mi cama. ¿Me entiendes? Sé que dentro de la lógica de tu vida diaria eso no significa nada, aparentemente, pero en la realidad estás haciendo un cambio total. Estás haciendo un cambio total porque te estás viendo desde una posición en la que tú jamás te hubieras reconocido. Eso, de manera pequeña, está alimentando ya una conciencia de un sujeto libre, que se pone ante alternativas y que decide en su libertad hoy joderse la clase poniéndose en la segunda línea o en la primera línea cuando los demás van a decir, mira el tonto este que se pone aquí que se cree que no se cuánto. Eso sería, por ejemplo. Ahí tenéis recomendaciones. Brutal. Brutal. Sí, comentarios. Sí, lo dejamos. No comen. Ahí quedamos, ¿no? Pero yo creo que es lo correcto. Pues lo correcto no es una de las formas pequeñas pero importantes para empezar a notar el cambio. Yo creo Pues que, sí. ¿verdad? Profe, no lo demoramos más. Muy bien. Muchísimas gracias. Para no perturbar a sus No, porque estudiantes. tengo que salir corriendo para la clase, pero espero que mis estudiantes hayan utilizado este programa para escuchar la primera parte de la clase conmigo. Un saludo a todos. Ahora hay quiz. Ahora el quiz. Profe, redes sociales, antes de que se vaya, para que todos los que estén Sí. interesados en buscarlo. Canal de Antonín, YouTube. ¿tú te acuerdas? Sí. A ver, por favor, hazlo tú. Ah, no me lo sé. Ah, Es que me acuerdo que una vez me pidió el favor que si le podía a grabar. Antonini de Jiménez, YouTube, Facebook, Instagram. Y en Facebook también tengo una fanpage que se llama El Criticón, donde hoy he subido el vídeo sobre Aladín y la alfombra capitalista. Y de ahí también hablo de los colombianos y de su amor por los animales. Ok. Listo, profe. Muchísimas gracias. Las Chicos. puertas están siempre abiertas para que nos acompañe acá en el programa. Como diría en camboyano, Okun Sharam. Gracias, chicos. Muchas gracias.